Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy hablaremos de la doble amenaza. ¿Qué es la doble amenaza? Pues como su nombre le indica, la doble amenaza es una jugada donde amenazamos dos piezas del rival al mismo tiempo. En este caso amenazaremos al caballo y el alfil. ¿Y con qué pieza los amenazaremos? Bueno, pues con el peón. Ahora, solo puede defender una pieza, así que lo que hace es sacrificar el alfil. Comemos el alfil y salva el caballo. El caso es que ganamos una pieza. Y esto me lleva a otro punto de la doble amenaza. Es una táctica que normalmente se emplea para ganar material, pero hay veces que también lo utilizamos para hacer jaque mate o cosas así. La doble amenaza se puede hacer con todas las piezas del ajedrez y en este video te voy a dar un ejemplo de cada una de ellas. Y además, quédate hasta el final porque te dejaré una pequeña sorpresa. En este caso te voy a mostrar un ejemplo de doble amenaza, pero con la torre. Ahora vemos que el rey y el alfil, los dos están en la misma fila y además de todo los dos están indefensos. Ahora lo que podemos hacer es plantear un truco táctico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso haremos la doble amenaza. Jugaremos torre E8 jaque y atacaremos el rey y el alfil, y por reglas del ajedrez tendrá que defender su rey. ¿Qué haremos cuando defienda a su rey? Comeremos el alfil sin más. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de doble amenaza con alfil. Vemos que la torre se movió a A8 para defender el peón de A6. Pero eso es un grave error, porque ahora jugaremos alfil por D5 jaque atacando al rey y tendrá que defenderlo, moviendo el rey H8 y entonces capturamos la torre y ganamos material de nuevo. Ahora necesitamos que la reina se mueva a C7. ¿Qué haremos? Bueno, la traeremos a C7, jugaremos torre C7 jaque. Si quieres un video donde hable del recurso táctico de la atracción, déjalo en los comentarios. Luego de que coma nuestra torre, jugaremos caballo E6. Una vez que defiende el rey, comeremos su dama. ¿Qué pasa si no come nuestra torre? Bueno, simple. Mueve el rey y comemos su dama, así que de todas formas perdería material. Aquí te voy a mostrar un ejemplo de doble amenaza con la dama. Aquí vemos que la torre y el alfil están indefensos. Por lo tanto lo que haremos es jugar dama E4 atacando la torre y el alfil. La torre no puede defender al alfil porque está nuestro alfil defendiendo esa casilla. Así que lo único que le queda es mover la torre y nos comeremos su alfil. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Como prometí al principio del video habrá una sorpresa, y la sorpresa es que creo un estudio donde podrás practicar lo aprendido hoy. Y ahora sí, adiós.